Oiga, es un placer saludar a Miguel Ángel Medrano. Él es maestro en Derecho y venimos a sus instalaciones porque queremos resolver alguna duda en particular, porque varias personas que ven giros nos han expresado su duda acerca de la reforma judicial que se autorizó en noviembre del 2024, y pues qué mejor que un maestro en estos menesteres para poder hablar sobre ello. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, gracias. Buena tarde. Oye, un placer. El año pasado se publicó la reforma judicial y sabemos poco de ello, pero lo que sí sabemos, la mayoría, es que levantó mucha controversia por el hecho de que los nuevos jueces no van a tener la preparación que tenían los jueces actuales. Entonces, ahora queremos saber si realmente eso es cierto y cuáles son los pros y los contras. Bueno, los jueces nuevos van a tener preparación porque la Constitución establece que es requisito que sean licenciados en Derecho o abogados. Sí tienen preparación jurídica. A lo mejor no tienen la carrera judicial y los estudios que tienen los actuales, pero también hay que ver el lado positivo. Todo cambio es bueno. Y el problema que tenemos con los jueces actuales es que tenemos gente tan preparada que en ocasiones en las sentencias, lee la sentencia y es una disertación de principios jurídicos, tratadistas. A duras penas los abogados entendemos a veces las sentencias. Imagínate las partes. En ocasiones se emocionan tanto en la sentencia que no resuelven el fondo del asunto y ambas partes tenemos que ir a la siguiente instancia para que nos aclaren qué quiso decir el juez. Entonces entiendo que si bien no van a tener un nivel tan alto de análisis de un juicio, ¿van a tener la capacidad de quizá resolver más pronto? Lo que pasa es de que la capacidad de análisis la tienen porque son licenciados en Derecho. Lo que sí es de que yo tengo esperanza de que no le den tanta vuelta al asunto como ahorita se acostumbra, porque ahorita hay carrera judicial. El muchacho empieza desde notificador hasta que llega juez. Entonces, cuando ve el expediente dice, esta notificación estuvo mal hecha, que la repongan. Y ya nos entretuvo un año en el juicio. Los nuevos jueces no van a estar solos porque recordemos que se van a someter al voto popular. ¿Esto va a ser a partir del mes de agosto cuando tengamos nuevos jueces? A partir de agosto de este año, y algo bien importante, el juez nunca está solo, tiene un equipo en el juzgado. En el caso de los magistrados, los tribunales son de 3 magistrados, o sea, hacen una sesión los 3 para decidir el asunto. En la Corte se hace una sesión de pleno para decidir el asunto, por lo menos en la Corte son 11 abogados, bueno, con la reforma 9, que van a estar resolviendo el asunto, o sea, el asunto se va a resolver. Yo tengo confianza que como los mediadores de justicia alternativa vayan al fondo del asunto. ¿Para qué? Para que el asunto se resuelva en primera instancia y no alarguen el proceso judicial como ocurre en este momento. ¿Y tú crees que esa fórmula va a evitar tanta apelación que existe? ¿Tú crees que van a disminuir? Yo espero que disminuyan. Si ellos se abocan a resolver el fondo del asunto, van a disminuir. Y eso va a disminuir el tiempo del juicio, pero no nada más de uno, sino de la fila que hay esperando. Exactamente. ¿Por qué? Porque los mexicanos, dice el artículo 17, tenemos derecho a justicia pronta y expedita. Y ahorita no es ni pronta ni es expedita. ¿Por qué reprobamos un sistema que apenas van a hacer diciendo que el que está bien, cuando los juicios duran 3 años en promedio? O sea, la moraleja tuya como abogado podría ser: veamos que el cambio pueda ser bueno, porque las cosas al no estar bien, pues entonces tienen más posibilidades de mejorar que empeorar, ¿o qué? Así es. Mira, a mí me tocaron todos los cambios en el SAT. Yo entré a los 22 años a trabajar al SAT y estaban haciendo el sistema de cobranza. Teníamos un sistema antiguo, me tocaron todos los cambios. Hubo cambios que no fueron buenos y te voy a decir algo, ayudaron para corregir. Pero los que fueron buenos se quedaron y ahorita tenemos una recaudación, una factura electrónica que no la tienen ni los países árabes. Está bien experimentar, está bien el cambio. Yo considero que debemos experimentar este cambio.
Oye, cuéntanos sobre el voto popular. ¿Ese voto popular va a ser acceso general o va a ser solamente para cierto grupo o quiénes van a votar? Todo ciudadano que vote, que tenga su credencial de elector en este país, puede votar por los jueces. ¿Cuál es el argumento de la oposición? El argumento de la oposición dice, bueno, un ciudadano cualquiera no conoce cómo se elige un buen juez. Quizás ese sea un dilema que en este momento tenemos, pero los mexicanos ahora con esta nueva reforma que está en nuestra Constitución, tenemos que acostumbrarnos a elegir también a los jueces. Así como elegimos al presidente de la República, al gobernador, al alcalde, ahora elegiremos jueces. ¿Y cómo va a ser esta agrupación o representación de cada contienda y de cada candidato a juez? ¿Es a través también de campañas políticas, a través de partidos o cómo es? Efectivamente, es una campaña política que el INE es quien juzga la materia política, materia electoral, y el INE ya dio lineamientos para hacer la campaña, que principalmente es en redes sociales. Ah, mire, entonces hay que estar atento, pero nos gustaría que tú como abogado nos dieras como la línea a seguir de cómo reconocer a un buen postulado para juez. Por ejemplo, hay compañeros que tienen muchos años ejerciendo la abogacía, por lo tanto en su historia tienen muchos clientes que los pueden recomendar. Cuando veas a tu abogado que te libró un asunto ahí en las redes sociales, tú lo vas a compartir y vas a decir, qué bueno que el licenciado llega a magistrado, llega a ministro, a mí me consta que es bueno. Esa es la parte que no han visto. Ah, o sea, quiere decir que tú, nuestro abogado en giros, en algún momento dado, tú puedes aplicar para hacerlo, cualquier abogado. Cualquier abogado, incluso la Constitución dice que haya tenido promedio de 8 en la facultad hacia arriba. ¿Y tú crees que entonces todas las personas que estamos viendo esta entrevista debemos de alguna manera, más bien en lugar de preocuparnos, ocuparnos a reconocer más sobre la reforma judicial, ocuparnos a reconocer quiénes son los que nos pueden representar y ocuparnos a votar? Exacto, como cuando elegimos a nuestro gobernador, ver quién es, qué historia tiene, qué trayectoria tiene, si es gente honesta, si no es honesta, y tomar una decisión. Y para hacer la primera vez que se hace una elección popular para jueces, ¿tú crees que tenga impacto? Yo espero que tenga impacto porque los ciudadanos mexicanos aparte tenemos que decidir, hacernos ver en una elección. O sea, los mexicanos tenemos que tomar en cuenta que nos tenemos que hacer sentir, o sea, tiene que quedar el que queremos. Si hay alguien a quien no queremos, pues a ese no le vamos a dar el voto, a lo mejor por sus antecedentes, porque no es gente honesta o porque no sabe. Ese se le va a dar su voto de castigo. Pero a la gente que tenga una trayectoria, yo considero que los mexicanos deben votar por ellos. Y ahora, en palabras más simples, para cerrar este tema, me gustaría que tú nos dijeras por qué es importante que yo elija un juez, aunque yo diga, no, pues es que normalmente yo no me veo involucrado en temas legales, no soy una persona que mi trabajo no implica tanto compromiso judicial, jurídico, etcétera. ¿Por qué me importa? ¿Por qué tengo que saber que es importante mi voto? Siempre decimos jueces corruptos, jueces que andan detrás del dinero, yo ni conozco al juez. Pues ahora ya podemos elegir a una gente honesta de juez. A lo mejor aquí en mi distrito puedo elegir a mi juez que sea conocido, que yo vea que tiene una trayectoria de ayuda, todo eso. Y si veo que es deshonesto, pues no lo reelijo. Ahí está el compromiso para todos los mexicanos, para todos los televidentes de Giros. Hay que esperar las elecciones populares de juez porque tenemos mucho que ver ahí y además eso puede marcar entre nuestra libertad y entre nuestra tranquilidad emocional, legal, fiscal y de todo, ¿cierto? Así es. Gracias. Continuamos con Giros.